gusto saludarles, ¿cómo están? Con la balada del indio, nuestra característica, compuesta por Ismael Ledesma, un querido músico radicado en Francia, que va a estar muy pronto en Asunción. Lo vamos a tener también acá al querido Ismael. Pero hoy estamos con un político de raza, de familia, pero además de vocación. Y por otra parte un amigo de infancia, así que va a ser medio complicada esta entrevista, pero vamos a pasarla bien. Por el momento quiero que conozcan mejor con una breve semblanza a nuestro invitado. Él es Enrique Riera Escudero. Enrique Riera Escudero nació el 10 de febrero de 1959 en Asunción. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San José y en la Kennedy Bloomington High School, Minneapolis, estado de Minnesota, Estados Unidos, en un programa de intercambio de jóvenes. Egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica de Asunción en 1982. Además tiene cursos de posgrado y doctorado. Ejerció la docencia en diversas materias y cátedras en centros educativos y universidades. En la función pública se desempeñó como viceministro de la Juventud 1994-1996, diputado nacional por Capital 1998-2003, intendente de Asunción 2001-2006, presidente del Consejo de la Magistratura 2013-2016, ministro de Educación y Cultura 2016-2018 y senador de la Nación 2018-2023. Recientemente fue designado ministro del Interior por el presidente electo Santiago Peña y a partir del 15 de agosto solicitará permiso al Pleno de la Cámara Alta para asumir dichas funciones con el nuevo gobierno. En lo personal, está casado y tiene 3 hijos. Muy bien, ya estamos con Enriquito, le decía yo, hasta hace no mucho tiempo, después Henry para ser más respetuoso y hoy señor ministro o senador. ¿Cómo estás, Henry? Bien, gusto de saludarte, Mario. Gracias por la invitación. Bueno, el Enriquito original es de papá. Él decía que yo le saqué, pero como luego éramos medio nanos, entonces digamos que al final me apropié el nombre, ¿verdad? El nombre, yo pensé que era un diminutivo del nombre de tu papá. Él también ya usaba Enriquito. Él también ya usaba Enriquito. Pero la verdad es que ahora formalmente soy senador. Sí. Después voy a pedir permiso. Yo ya asumí, ya juré. Sí. Ya estoy proclamado y entonces voy a pedir permiso probablemente el 9 de agosto. Y el 10 de agosto se tiene que aceptar mi permiso y tiene que asumir el doctor Antonio Tony Barrios. Ya, esa es la situación formal, digamos, en este momento, a punto de iniciarse un nuevo periodo con unas elecciones que dejaron una cantidad de repercusiones importantes, entre ellas un triunfo claro del Partido Colorado. ¿Cómo sentiste eso? Porque en un momento dado se creía que las cifras iban a estar más cercanas. El resultado fue abrumador. ¿Por qué fue eso? Y yo creo que hubo un mandato claro en varios sentidos, ¿verdad? Por un lado, creo con todo respeto que tengo un montón de amigos de antes del 89 y después. La izquierda se dividió, fue fatal, ¿verdad? Porque teníamos una bancada de 7 al frente de Guazú. Estaba muy bien representada, éramos gente de primera y solo entró Esperanza. Por otro lado, también un partido caracterizado por tener élites formadas como Pachaquería también recibió el golpazo. Y obviamente el crecimiento de un sector, en mi opinión, antisistema, liderado por Payo Cubas, pero no por sus virtudes precisamente, sino por lo que representa, ¿verdad? El váyanse todos, claro, que vimos en otros países. Por eso me parece una lectura equivocada que el candidato de la alianza que finalmente perdió, Efraín Alegre, que dice, si sumamos matemáticamente los números de la oposición, ganábamos. O sea, él cero autocrítica y directamente decodificó, en mi opinión equivocadamente, de que los votos de Payo podían haber sido por la oposición si tenía candidatura única. Y yo creo que no. Ese tercer sector forma parte de esos 2 millones de paraguayos que están excluidos del sistema, una democracia sin contenido social y que no los tiene en cuenta o a quienes no le llegan sus beneficios. Hay un punto que hemos venido discutiendo entre algunos amigos que hemos militado siempre en la oposición. A uno dice, no, en realidad gana la primera minoría, porque si sumamos todos los que no se fueron a votar, el padrón más la suma, los colorados no tienen la mayoría. Pero el hecho real es el día del comicio, ¿no? El que no se va a jugar el partido es difícil que después pueda reclamar nada. Qué raro eso que se instaló en la sociedad de decir,
ganan los colorados, pero en realidad son ellos nomás los mismos de siempre y nunca aumentan su porcentaje. Lo cual a lo mejor matemáticamente es cierto, pero ¿por qué el resto no se ve movilizado para derrotar esa lógica? Bueno, mira, yo creo que ahí hay una larga tradición de ausentismo que viene quizás del famoso 90% de la época de Stroessner, ¿verdad? Donde los números se dibujaban, te vayas o no te vayas, ¿verdad? Y por otro lado, si hilamos más fino, nosotros tenemos dentro del Partido Colorado muchas interrogantes en el sentido de que somos 2,5 millones, 2,600,000 nominalmente. Ha habido miles de jóvenes que se afiliaron. Sí. Y sin embargo, nuestros números son de cada 2 colorados, 1 no vota, ¿verdad? Claro. La pregunta es por qué. No tenemos candidatos, no damos respuesta. Bueno, y en el caso de la lectura general, la verdad, y puedo decir con alguna precisión, es que la motivación de la movilización del elector todavía no es plena, ¿verdad? Y esto nos lleva a una discusión un poco argel, irreverente del voto obligatorio, ¿verdad? Sí. Vos sabés que Cada vez que se dice que se va a imponer, la gente se enoja. Es que es una verdad. En la Constitución y en la ley electoral, el voto es un derecho, un deber y una obligación. Sí. Y en el Código Electoral dice que el voto es obligatorio. Entonces la pregunta es, ¿cómo obligar a un elector que vaya? Teóricamente es imposible. Pero se discutió, y yo presenté una ley que generó por lo menos roncha y debate, que es la de intentar ponerle una pequeña multa de 40,000 guaraníes cada 5 años, al solo efecto de estirarle un poco la oreja a la gente, decir, si vos no participás, no te quejes, ¿verdad? Claro. Si no te gusta ni un candidato votar en blanco, porque si tuviéramos 1 millón de votos en blanco, también sería una lectura, es decir, ni uno de ustedes me satisface, ¿verdad? Claro, sería un mensaje también. Claro, pero al no estar, el mensaje es, no me interesa, y mucha gente, quizá equivocadamente, dice, a mí la política me importa un rábano. Yo no quiero que todos hagan política, yo tampoco no creo que muchos estén hechos para la política, pero lo que sí creo es que te guste o no, estamos decidiendo quién va a administrar nuestro destino cada 5 años, ¿verdad? Claro, evidentemente habrá que trabajar mucho todavía sobre el tema. Inclusive, decían los afiliados a la ANR, la oposición esta vez tuvo por fin una justicia electoral un poquito más inclinada hacia sus intereses, digamos, no se podía también esgrimir. Sin embargo, reapareció la acusación del fraude. ¿Qué pensás de eso? Y mira, yo tuve, y creo que vos también, y todos los paraguayos, críticas duras a las diferentes administraciones de la justicia electoral en su aspecto administrativo. El tema de los planilleros, el tema de los alquileres, siempre levantó alguna sospecha, pero desde el punto de vista electoral, Mario, yo creo que en 30 años no se equivocaron nunca. Sobre todo aquel histórico triunfo de Yoyito, donde la diferencia con Félix, nuestro amigo, fue casi de menos del 1%. Sí. Y nadie cuestionó el resultado. Es más, es referencia para otros países de América Latina. Gente como Lubetich, Mauro, esos que están hace años, viajan regularmente a otros países a dar cobertura, a dar enseñanza. Yo creo que nuestro sistema electoral está bastante afinado. Te diría que es probablemente lo único en lo que la gente cree. Por otro lado, también vos que entendés mucho más de comunicación que yo, creo que no es ni un secreto que hay un sector de los medios de comunicación que tiene una línea muy marcada, a veces representando sus intereses, a veces apuntando hacia el mismo objetivo. Y me decía un amigo, mira, realmente ni los medios, ni la radio, ni la tele, ni la prensa escrita, digital, ni las redes votan. Es cierto, pero de que marcan tendencia, de que afectan el humor de la gente, eso sí yo creo que es cierto, ¿verdad? Porque como vos decís, más de uno, pero firmemente convencido, te decía, me parece que esta vez es cabeza a cabeza, ¿verdad? Sí. Y nosotros teníamos otros números, porque ahí está toda la historia de las encuestas y los encuestadores del traje a medida, ¿verdad? O sea, sale una encuesta favorable al Partido Colorado o a la oposición y automáticamente el rival consigue, pero casi instantáneamente, una encuesta que dice lo contrario. Claro. Y se instala la duda. Sí, eso nos ayuda mucho. Y está lo otro, Enrique, que es bueno plantearlo con total sinceridad. Cuando nosotros enfrentamos a la ANR, siempre decimos hay que sacarle una diferencia para que cualquier cosita que pase por el camino se pueda aguantar en el momento del conteo de votos. Pero ¿a qué se refiere la gente generalmente? A esa viveza criolla del Colorado, que es muy ducho en la materia de ocupar mesa electoral,
ese que le lleva a su afiliado uno por uno de la manito y le hace votar. O sea, en esa estructura el Partido Colorado tiene una gran ventaja, pero eso todavía no constituye fraude. No, señor, todavía no, porque la ley es muy clara y hay un dato no menor. A mí me pasó de estar dentro de la maquinaria del Partido Colorado cuando me tocó ser oficialista o cuando la lista uno se enfrenta a otro y me tocó enfrentarla también, ¿verdad? Porque en la interna del partido, toda mi vida o muy gran parte de mi carrera estuve del otro lado. Y la diferencia es abismal, Mario. O sea, cuando vos tenés que montar una estructura como tiene que montar la oposición, olvidémonos del PLRA, que es más o menos parecido, pero en una proporción menor. Es toda una historia poner el encargado del PC, el jefe de transporte, el jefe de la alimentación, el que va a cubrir las mesas. Y yo, hasta hoy, mira que han pasado 30 años, ¿verdad? Se ha cambiado el sistema. Por ejemplo, en este caso, cada uno de nosotros fue su propio jefe de campaña. O sea, vos hoy le podés cuestionar a los representantes de Cruzada Nacional, pero nadie puede desconocer que tienen 40.000 votos, tiene más votos que yo. Bururu tiene más votos que yo. Digo, decir que la sociedad paraguaya, claro. ¿Qué está pasando, verdad? Sí. Pero además de eso, antes, cuando había lista sábana, el negocio era hablar o andar bien con el que hacía la lista. Y si te ponían en los primeros lugares, chao, ¿verdad? Chao, tranquilo. Ahora es diferente porque nosotros en las internas, vos fíjate en lo que es esto, porque son números que asustan. Cada movimiento, tanto el equipo de Marito como el equipo de Honor Colorado, tenía 37.000 candidatos. Qué bárbaro. 37.000 candidatos cada equipo. Cada uno peleando por lo suyo. Claro, entonces vos, ¿qué convocás? Tu camarada, si mejor compañero de colegio, equipo de fútbol, vecino, familia, y todos a la bolsa del partido. La cantidad de votos te da 25 pasajes y después el número de pasajeros que entra es por los votos que cada uno obtuvo. O sea, se cambió el sistema tratando de depurarlo. Yo creo que algo sucedió. En mi partido, Mario, el Partido Colorado, han sucedido cosas impensables en nuestras épocas. Por ejemplo, Víctor Bogado, que fue, vos sabés, un hombre importante dentro de la estructura, 10 años presidente y diputado, no entró en capital entre 7. Por eso, es para ir analizando muchas cosas. Y por eso te digo, ¿no? Martín Arévalo, que es otro dirigente histórico de capital, que vos lo conocés, 25 años concejal, no entró en senadores. Y así te puedo dar otros nombres que yo no creí que los sacaría, que tienen una fuerte presencia en Alto Paraná. Claro. Salieron casi en la cola. Y por ejemplo, Alto Paraná, ya que hablamos, la primera fuerza es la de Payo, la segunda fuerza es la de Prieto y la tercera es la del Partido Colorado. Estamos hablando del segundo departamento de mayor peso electoral que está peleando con capital después de Central, ¿verdad? Claro. Es interesante el análisis que haces porque nosotros estamos viendo solamente lo que perdió la oposición, que perdió mucho. Pero dentro del Partido Colorado también pasaban cosas. Se movieron muchos valores y a mí me llama la atención también, y te digo esto con franqueza y creo que lo estamos logrando ya cuando nos estamos yendo, ¿verdad? El propio Santiago Peña, que fue cuestionado por la juventud de su afiliación, sin embargo fue incorporado al partido. Y algunos amigos bromeando decían, bueno, nosotros le entregamos a Mundi Rolón, que es mi amigo, y no me acuerdo más, y a Huguito Estigarribia, que renunció al partido, que también es amigo, conocido hace muchos años. Y nosotros nos quedamos con Santiago Peña y Pedro Aliana, que son gente joven, tienen 20 años menos que yo. Sí. Pero si mirás otra vez en perspectiva, tenemos gobernadores de menos de 40 años, Mario. Claro. Marcelito Soto, el hijo de Babi, gobernador de Caguazú. Cesarito Sosa, el hijo de César Sosa, gobernador de Guairá, tiene 32 años. Y el gobernador de Alto Paraná, que no salió de ninguna de las 4 ciudades grandes, que toda su vida impuso un candidato por peso electoral, César Landi Torres, tiene 33 años. Claro. O sea, usted hizo una renovación que ni siquiera la oposición pudo hacerla. Y ahí es donde yo veo el gran crack. Debo decirme que soy comunicador. Sí. El cambio ya llega y presentaban el mismo candidato hace 15 años. Claro. Y entonces nosotros decíamos, vamos a estar mejor. Y el candidato que ofrecíamos era un tipo de 44 años, que no tenía ni multa de tránsito, no tiene una gota de soberbia y no respondió una sola agresión a pesar de el asalto mediático que recibimos de 2 grupos grandes. Entonces yo digo también, algo está pasando, ¿verdad? Yo creo que mal que nos pese, la democracia sigue consolidándose y avanzando, pero
Tenemos 5 años para arreglar este país porque los 700.000 votos de Cruzada Nacional son una llamada de atención. Vamos a la primera pausa. Ahí quiero quedarme justamente porque quiero entrar en análisis después de la famosa ocupación de los espacios de poder que se ha denunciado casi como una especie de acaparamiento. Justamente Enriquito fue el que respondió cuando Katia González planteó esto en la primera sesión de senadores y lo hizo con argumentos que hay que escuchar por lo menos si es que somos democráticos. Y voy a preguntarle sobre eso, si no es peligroso ese tema de que manejen los 3 poderes del Estado y qué va a pasar con el resto, ¿no? De lo que hay que elegir también ahora. A la vuelta, seguimos hablando con Enrique Riera, senador nacional por el momento, futuro ministro del Interior. Bueno, con Enrique, como todo el mundo sabe, nos conocemos de chico, ahí la zona de Mariscal López, Zanótica, Basonia, Cacarayá, por ahí andábamos de niños. Y claro, nuestros padres en esa época tenían el sueño de que caiga la dictadura. Coincidían todos en aquella unidad que se formó también en la Casa del Pueblo. Vos hiciste una trayectoria particular, Enrique, porque la mitad de tu vida fuiste opositor. Sí. Y la otra mitad vas a terminar siendo oficialista. Sí. Pero te tocó un periodo también con Lugo como opositor. Sí. Pero digamos, ¿por qué decidiste finalmente apostar por la ANR como tu opción política de vida? Mira, quizás la respuesta sorprenda a más de uno, ¿verdad? Pero a vos no, porque nos conocemos hace muchos años. Yo era el menor de 5 hermanos y entre papá y yo había 30 años de diferencia. Y era el típico gordito tragalibro que me metían todo para generar atención de mi padre. Porque en aquel entonces, vos recordarás, los padres significaban para nosotros una mezcla de temor, respeto y admiración. Absoluta. Simultáneo, pero la autoridad no estaba cuestionada. No. Era la época que no se cuestionaba al profesor, ni al director del colegio. No, y el papá era sagrado, Y ¿verdad? el papá era sagrado. Bueno, Sí. entonces, cuando yo me metía en la Academia Literaria, en la Academia de la Historia, en el equipo de rugby, en el equipo de fútbol, hasta básquetbol jugué siendo enano con tal de invitarle a papá a todas mis actividades. Él se iba poco o no se iba. Claro. Como era tradicional en aquella época, las madres justificaban la Sí. sacrificada labor de los O padres. los hermanos mayores. O los hermanos mayores que no tenían al trote. Sí. A vos Luis Enrique y a mí Manuel. Bueno, Claro. O Adolfo. ¿verdad? O Adolfo, sí. Adolfo, ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de ese marco, yo generé una actitud de rebeldía que solamente yo sabía, pues le ponía un tobapucú a papá todos los desayunos y papá habrá pensado, ¿qué le pasa a este chico que está molesto? Bueno, y después pasó el tiempo hasta que un día, ya estando en la facultad, encontré una carpeta suya con unos carbónicos azules, imagínate la época de máquinas mecánicas, Sí. y estaban firmadas por seudónimo. Unas cartas estaban firmadas por un seudónimo que era Don Quijote, que terminó siendo Alejandro Encina Marín, mira vos. el papá de Cruzita, Papá de Cruzita. mi suegro y mi Sí. profesor de la facultad y del colegio San José. Y otro que firmaba Lobo, que era la mitad de Lobo Cuá, que es el nombre del campo que tienen los Riera detrás de Vaporcue hace 100 años. ¿verdad? Ajá. Bueno, y esas cartas estaban dirigidas a Toto González Casabianca, Gualdino Lovera, Euclides Acevedo, Domingo Isabelino Laíno, Agustín Goiburú y otra gente. Y el texto daba a entender como que había una historia que yo desconocía. Entre ellas algunas muy emotivas porque eran cartas que mandaba papá desde Clorinda a Buenos Aires o le mandaba a papá clandestinamente a algún amigo suyo o a su suegro diciéndole, ya extraño los 5 pequeñuelos, ya no me acuerdo cómo son. Y en los 5 pequeñuelos uno era yo, era el menor de los pequeñuelos. Entonces cuando agarro las cartas de esa carpeta y le reclamo a papá que me explique ¿Qué es esto? qué es esto, papá me dijo, bueno, te voy a explicar algo que vos no sabés. ¿Te acordás cuando me invitaste a tu partido de rugby en tal lado donde está así? Se transmitió en directo por la tele y no estaba. Yo miré el palco, me agarré la camiseta, yo era capitán, cantábamos el himno, bueno, todos mis relatos de la época. Y papá me dijo, no pude ir porque estaba preso. Bueno, y después no pude ir porque estaba exiliado, no pude ir porque estaba confinado. Entonces le pregunto, papá, ¿cuántas veces estuviste preso? Y 27, ¿verdad? ¿Cuántas veces estuviste exiliado? 2. Cuando naciste en febrero del 59, no había puente, yo estaba en Clorinda y tu madre cruzó en una canoa contigo en pañales para que te conozca, ¿verdad? Entonces yo le dije, papá, ¿qué? Bueno, ahí me explicó, nosotros tenemos un problema con el presidente Stroessner, todos nuestros amigos están afuera, estas cartas son para comunicarme con ellos, tenemos la esperanza, bueno.
Y ahí me dijo, ¿por qué no me contaste si yo era un hijo que te reclamaba? La respuesta fue, porque tu madre y yo no queríamos que ustedes sufran para crecer sin rencores, sin odios, para construir un país diferente en el futuro. Entonces, en un minuto, yo que me creía el rey de la creación, capitán de la selección, era soltero, tenía un físico diferente al que hoy luzco, ¿verdad? Teníamos, sí. Bueno, entonces le dije, bueno, voy a acompañar tu lucha para que no sea en vano. Y ahí, a través de la política, te hablo del año 83, Sí. que fue cuando volvieron los exiliados, cuando Montanaro dijo que vengan de a uno y sin hacer política, y se fueron todas a la oficina de papá. Sí. Estaban todas las motos afuera porque Que le ponían la moto de y una custodia. semana después, en el pueblo, justamente en la Casa del Pueblo, con una actividad de la juventud del PLRA, Felino Amarilla, el PRF, Ignacio Carrilla Iramán, y la Democracia Cristiana, Justo Medina, hicimos un homenaje a los que volvieron del exilio. Y ese fue mi primer acto político y desde aquel día hasta hoy no me callé más. ¿Verdad? Qué increíble, ¿no? Acuerdo Nacional por entonces. Acuerdo Nacional. Éramos poco integrados al PRF, al ¿Y vos? PLRA. ¿Y vos militás como Mopoco en ese momento? Sí, yo ahí me convierto en unos meses más en presidente de la Juventud del Mopoco. Ok. Entonces, del 83 al 87, me convierto 3 años en presidente del Mopoco. Ahí me conozco con Virgilio Samaniego, con Óscar Campuzano, con Guillermito Yalú. Armamos ese grupo. Óscar queda como presidente y yo me sumo al comité central con Alderete, que era tradicionalista, echado del enfrentamiento entre militantes y tradicionalistas. Y me junto con Cristina Muñoz y toda esa gente que vos conocés, Sí. con Artemio Castillo y otros más. Y después nos sorprende el golpe. Cuando nos sorprende el golpe, vos te acordarás, es una euforia total. Estábamos todos en las calles. El momento, parecía que la democracia íbamos a ser 24 horas. Claro. Y entonces yo empiezo a militar, como decís vos, enfrentado a la estructura, y todos los esfuerzos quedaban en la nada porque era testimonial, no había forma de revertir eso. Los propios mayores, nuestros mopocos, se fueron diluyendo. Sí. Por conocer el caso de Gualdino, que se Conozco. presentó. Papá Sí. fue candidato a presidente de la República 2 veces, 95, 2003. Hizo una buena elección, pero no alcanzaba. Hasta que en un momento dado empezó a incorporarse en mí algunas ideas de papá. Decía, alguien tiene que entrar al curso del arroyo a limpiarlo de barro para que detrás corra agua cristalina. Wow. Hay que subir al barco, pelear en cubierta, tirar los piratas por la borda, llegar al puente de mando y corregir el rumbo, porque este barco está lleno de gente sana en todos los partidos. Papá nunca creyó en los buenos y en los malos, que fue parte de la respuesta que yo le di a Katia en esa primera sesión, Sí. donde otra vez todos los malos éramos colorados y todos los buenos eran ellos, ¿verdad? Y en los resultados dicen otra cosa, ¿verdad? Claro, ahí te quiero hacer un punto porque tocaste lo que toqué antes de la pausa y que creo que tenemos que aprovechar para expresarlo. Vos argumentaste de que este no es un copamiento del poder, pero obviamente al tener tanta mayoría, por primera vez creo que en democracia, ustedes van a hacer uso de ese poder. Sí, porque te digo ya esto como una reflexión un poco más madura. En la dictadura, los que estaban arriba hacían todo lo que querían y el resto aplaudía o se iba preso, ¿verdad? Sí. O se callaba la boca como muchos que así sobrevivieron, ¿verdad? En democracia realmente nadie gana todo y pierde todo. ¿Por qué te digo esto, Mario? Porque yo viví en todos los cargos en los que tuve, por más que yo estaba al frente, todo el mundo puede opinar, todo el mundo sabe lo que hacemos. Entonces se dice, se copa el Consejo de la Magistratura. Yo estuve adentro y yo era presidente del Consejo, designado en aquel entonces por el presidente Carter. Pero tenía 7 miembros de las más diversas de colores y pelajes. Nunca votamos 3 veces. Pues cuando llega el momento del consenso, todos opinan. Ahora, lo que yo le dije a Katia, es mejor todavía, porque la reunión del Consejo de Ministros, la reunión del Consejo de la Magistratura, la reunión del jurado de enjuiciamiento, públicos. todo, la sesión es nuestra, es público. O sea, vos no estás tratando de convencer al que tiene una posición, vos lo que estás convenciéndole a la gente, ¿verdad? La gente ve y controla, y la ciudadanía, si bien todavía no es crítica, ya no hay tanta impunidad como antes. ¿Vos te acordás del famoso caso que después finalmente el Tano Baqueta terminó haciendo una autocrítica en la última sesión, cuando ellos pidieron el procesamiento de fiscales que habían imputado parlamentarios? La ciudadanía se levantó y alguien puso en ese restaurante, aquí a estos 23 no entran, Sí. y terminó la discusión. No hay mayorías y minorías. Entonces, y te digo algo que más me sorprendió. Cuando era intendente ya hace más de 20 años, cuando fui, me tocó viajar a España, me tocó viajar a otros países, y sobre todo en España encontré una cosa rarísima.
Vos sabés que son países absolutamente descentralizados. Es decir, que el 50% del presupuesto, 50, maneja el Estado central y el otro 50% de las autonomías y las alcaldías. Y en las alcaldías y en las autonomías se produce un fenómeno casi estronista. El que gana las elecciones lleva todo. No solamente gana 2/3 del sector legislativo, sino que los concejales ocupan cargos operativos. Vos pensás en nuestra lógica, que vos fuiste a atender de Asunción y yo también, que vos tengas en tu gabinete el director de residuos urbanos, el director del área financiera, el director de comunicación, que trabajan contigo en el gabinete y después se van a la Junta Municipal a votar. Y encima con 2/3. Claro. Y el tercio restante, que es donde se reparte todos los que perdieron, tiene acceso sin límite a todo, pero no pueden impedir la ejecución. Ellos llegaron a esta evolución democrática con la historia de que la oposición tiene que hacer, tiene que controlar, tiene que exigir, no se le puede negar nada, como a ningún ciudadano. Pero no puede ser. Pero no puede ser si se pone trancado. ¿Por qué? Porque al final se convierte en un elemento de chantaje, que vos lo viviste dentro del municipio. Como rehén. Sí, eso lo vivimos. O sea, lo viviste para aprobar el presupuesto, lo viviste para sacar adelante un proyecto, lo viviste para muchas cosas. Yo también. Para todo. Ahora, claro, en este caso es diferente porque si bien eso no existe acá, de hecho, de facto, ustedes tienen la mayoría. Ya Yolanda Paredes dijo el otro día, tienen los votos para los juicios políticos. Sí. ¿Es peligroso eso, Enrique? Y yo sé que es peligroso, pero es el sistema de equilibrio y contrapeso. Yo no creo ya hoy que sea tan fácil hacerle un juicio político o al fiscal general o a ministros de la Corte tan impunemente, con tanta libertad de prensa, ¿verdad? Y te digo un ejemplo extremo. Cuando yo llegué al Senado hace 4 años y medio atrás, me encuentro sobre la mesa con que 3 ministros de la Corte, Bajac, creo que era Blanco y Garay, tenían un pedido de juicio político hacía 4 años del Parlamento anterior. Y lo primero que dije yo, hay que soltarle a estos señores. Este es un arma de martillazo en la cabeza del ministro de la Corte, porque encima ya había pasado a la Cámara de Diputados. O sea, se congeló en senadores y cualquier cosa te hacemos juicio político, cualquier cosa te hacemos juicio político. Pues yo fui el que exigí que eso se defina, porque realmente creo que hoy, de cara a la ciudadanía, claramente el mandato recibido es tener liderazgos. A nosotros como Colorado nos dijo Mario, bueno, aquí le damos la mayoría en ambas cámaras, no le jodan la vida al presidente, acompáñenle. Y vos viste lo que nos costó construir una mayoría, hasta el último minuto. Igual porque costó. Dentro de nuestro propio partido también hay oposición. Ahí quiero dejar el tema para volver con eso y otros temas ya más relacionados a su futura función de Enrique, que yo escribí hace poco algo que decía un hierro caliente, que es como se toma el Ministerio del Interior. ¿Por qué lo agarró? Hoy ese desafío permanente de la política de ir por más, de ir a los desafíos, a no rehuir a eso que es tan apasionante pero tan peligroso como es algo que marca incertidumbre, ¿no? La seguridad, la percepción, la ley Riera Zavala, todo eso quiero tocar a la vuelta de la pausa con nuestro invitado. Enrique Riera nunca pasó desapercibido, para bien o para mal, así como lo han halagado por sus condiciones intelectuales, también lo han puteado bastante. Tuviste ese estigma del Licuabolaños también que te generó mucho dolor, me imagino, ni que sea las víctimas, ¿no? Y también tenés este cuestionamiento permanente que dicen se fue y después volvió otra vez a Honor Colorado. ¿Cómo vas respondiendo a ese tipo de cosas así puntualmente? Y me viene bien. Lo de Coabolaño, un dolor, una sensación de impotencia, una frustración, porque yo no creo que ningún paraguayo haya querido ni Coabolaño. Y sucedió. Y sucedió durante mi gestión. Y vos podés explicar que los planos y la inauguración se hizo en la época de Martín, pero no importa. Yo estaba al frente y ya está. Y mi única forma de compensar esa situación fue la de ayudar a todas las víctimas que recurrieron a mí antes, durante y después. Es una especie de póliza de seguro perpetua que tengo yo para reparar en parte todo lo que pasó, porque lo viví muy de adentro y sencillamente no renuncié porque papá, que vivía todavía
cuando yo ya no daba más, me dijo, mira, con estas circunstancias, esta tragedia, vos tenés que quedarte a ayudar a las víctimas. No importa lo que pase contigo políticamente después, vos tenés que ayudar a las víctimas. En relación al tema de este perfil autoritario que me dibujan, ¿verdad? Yo creo que nos conocemos hace años. Yo soy apasionado, yo hablo fuerte, yo me descargo, yo defiendo convicciones, pero cuando me centro en mi actividad política, creo que soy un demócrata. Con todas las letras te digo. En el municipio vos que estuviste adentro, o sea que tenés 12 sindicatos. Sí. Yo vivía negociando con ellos, con los gancheros, con las comisiones vecinales, un ejercicio de diálogo permanente para evitar crisis y para dar respuestas. Insuficientes normalmente, pero siempre poniendo la cara. En el Ministerio de Educación, cuando a mí me tocó asumir esa responsabilidad después de la renuncia de la afinada Marta Lafuente, el barco tuvo 5 años a la deriva, 150 colegios tomados, chicos muy convencidos de su lucha, que encima tenían razón. ¿Y cómo se arregló? Y dialogando con ellos 8 horas seguidas. Hicimos un acuerdo, nunca más tuve problemas con ellos, al contrario, me acompañaron, pero nos teníamos que reunir todos los sábados a la tarde con los chicos en una MTE, Mesa de Trabajo Estudiantil. Yo recuerdo y rescato como positivo eso, pero a ver si te puedo hacer una crítica, Enrique. Dime. Te vi girando hacia la derecha en los últimos 10 años. Sí. No sé si llamarle derecha o conservadurismo. Por ejemplo, cuando fuiste muy duro con el tema de la reforma educativa. Sí. Por ejemplo, cuando posicionaste bien con el grupo de la derecha más conservadora republicana de Estados Unidos, donde tenés buenas vinculaciones, vas y venís a Miami. ¿Por qué ese sesgo ideológico un poco más pronunciado ahora? Bueno, y con la ley Herrera Zavala, Sí. ni qué decir. ¿Qué te hizo posicionar hacia ese lugar para un país que necesita respuesta justamente a nivel de problemas sociales? Bueno, 2 cosas. Una que no quiero dejar en el tintero. ¿Por qué te fuiste y volviste a Honor Sí. Colorado? Bueno, Eso tiene una explicación. Muchos se fueron porque no recibieron beneficios, ventajas, privilegios, ¿no? En mi caso, yo hablé como solíamos decir en términos futboleros, con el dueño del club y le dije que estaba viendo con preocupación que el Partido Colorado tenía todas las camisetas repartidas entre titulares que estaban hace muchos años y había unas inferiores que nunca iban a llegar a primera. Y entonces le dije, ¿y qué vas a hacer? Y bueno, quiero que pare el transatlántico, dame una canoa, me voy al borde, ahí hay 2 millones de colorados que no tienen ni una chance porque en todos los departamentos están bloqueados por los grandes dirigentes o caciques, como quiera llamarle. Y me dijo, es muy difícil que lo logres, pero adelante. Y quedé 2 años fuera, por eso cada vez que alguno me critica de mi partido, le digo, ¿y dónde estuviste? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no te movilizaste? ¿Por qué no pusiste plata? ¿Por qué no te sumaste? Porque es muy lindo decir, este vino y se fue. Pero yo me fui después de probar 2 años que mi utopía de que mejorando la oferta electoral iba a generar una gran respuesta al electorado. Inclusive estuviste con Arnoldo, Sí. María José Argaña, Sí, mucha gente sí, importante. sí. Intentamos, pero me di cuenta que todavía no estamos listos para generar movilizaciones propias, autónomas, independientes, y tampoco no tengo la plata para una estructura. Enriquito, yo iba mucho a casa de gobierno siendo intendente, vos sabés que hay que ir para Sí. todo. Y sabés qué chisme corría ahí, que vos eras el candidato hace Sí. 5 años. Y de repente el líder dijo, no, va a ser Santi. Que ese fue los motivos de tu alejamiento también. No, o si no me hubiese alejado de Santi también, ¿verdad? La verdad es que yo me enfrenté a Horacio 3 veces y las 3 veces perdí. Y a pesar de perder, me llamó al día siguiente con el chiste deportivo de Ronaldo y Messi, tienen que venir a este club, vamos a jugar en primera. Bueno, yo con poca convicción al principio me fui, me pidió arreglar el tema de la justicia. No creí que iba a cumplir, pero debo decirte hoy, como lo dije muchas veces, me habrás escuchado, en 3 años hicimos terna por meritocracia pura y dura y ni el presidente Cartier, ni nadie, mira lo que te digo, ni nadie metió un solo juez fiscal o defensor en ese periodo. Preguntarle a cualquier abogado o a los miembros de la época. Increíble, pero verdad, para muchos, ¿verdad? Y lo otro, el tema político en sí. Y el tema político en sí fue ese. Yo me fui 2 años. También es cierto, me agarró la pandemia en el medio. Eso cambió muchas las cosas. Se suspendió la elección de la Junta de Gobierno por la pandemia. Entonces yo me quedé sin candidatura. Las cosas que no podés manejar, que suceden. Y en relación al giro hacia la derecha, yo estoy convencido, Mario, de que tenemos
como lo dije al principio del programa, muchas necesidades sociales, pero que el camino es el respeto de la Constitución y la ley, porque no veo ninguna sociedad que haya salido adelante económica y socialmente con políticas populistas o de reparto de la pobreza o de una izquierda radicalizada. Y esas fueron las razones de mi discusión. Es más, cuando se discutió la ley Riera Zavala, yo recuerdo que hoy se olvida la gente, pero la propuesta que precedió a esa discusión fue una del senador Santa Cruz que quería despenalizar las invasiones. Sí, me acuerdo. Bueno, ¿te acordás? Bueno, sí. Quería despenalizar la invasión, entonces, bueno, si alguien no tenía casa, entraba a la tuya, se sentaba en el sofá y veía la tele. Más o menos esa era la situación. No era solamente de las famosas 10.000 hectáreas de latifundio improductivo que está prohibido por la Constitución, ¿verdad? Entonces, el respeto a la propiedad privada me parecía sagrado. Y por otro lado, teníamos una información muy valiosa que muchos de los que entraban a invadir tierra no eran campesinos en el buen y amplio sentido de la palabra, paraguayos con necesidad de tierra, sino eran casi semiprofesionales. Cobraban por la tarea, ocupaban varias tierras, sí, entraban a cualquier lugar. A veces en complicidad con presidentes seccionales y de comités seccionales, manipulados. Sí. Hay, a ver si me entiendo, aserraderos clandestinos detrás, hay productores de marihuana detrás, claro, hay carnicerías clandestinas detrás. Entonces, bueno, y después está el famoso tema del excedente, ¿verdad? Una deuda pendiente, sí, saber si de una vez por todas las tierras repartidas en la época de Stroessner, antes o después, tienen títulos, no tienen títulos, y las actuales, que es un tema que se va a resolver, si Dios quiere, con la presidencia de Peña. Pero eso me llevó a mí a redoblar la apuesta y dije, bueno, lo que va a pasar acá, si aumentamos las penas, es que le vamos a dejar sin mano de obra. Esta gente que hoy, por interés o por manipulación política, ocupa una tierra en Capiatá, vos metés el desahucio, tienes que hablar con la policía, tienes que pagar. Mientras tanto, se cortan los rollos, se matan los animales, te cortan el alambre, te plantan la marihuana. Cuando vos sacas el desalojo dentro de 8 meses, ponen los niños al frente, sacan la bandera paraguaya, cantan, suben todo a un camión con sus motos y todo y se van a invadir otra tierra en Guairá. Y así funcionaba porque eran las mismas personas. ¿Y por qué no se podía parar esta pandemia de ocupaciones? ¿Y por qué, como eran 5 años, tenía medidas alternativas? Pues también tienen abogados el equipo. Entonces entra Mario Ferreiro a la noche en la comisaría de Cambacuá y al día siguiente sale, está listo para el próximo trabajo. Claro, yo entiendo esa dinámica, esa lógica, pero sigue sin solucionar el problema de fondo. Estoy de acuerdo. Que es el problema social. Bueno, pero te voy a decir algo que, por ejemplo, la gente desconoce. Dicen, bueno, esto es real. Los indígenas no tienen tierra, dicen algunos, sí, pero vos mirás los títulos y hay más de 1 millón de tierras, 1 millón de hectáreas. Entonces, decir, ¿quién tiene? ¿Los indígenas o son productores de soja? Mira lo que te digo. Sí. ¿Vendieron o no las derecheras? No está resuelto. El Estado ausente. Bueno, se resuelve eso de alguna manera y hay que poner lo negro en negro y lo blanco en blanco. Y el giro hacia la izquierda, hacia la derecha aparentemente sí, dura, es una convicción real. Yo no creo que este país funcione si no tenemos el respeto a la propiedad privada, al Estado de Derecho, a la libertad de tránsito. Es cierto que en la misma proporción se necesita el derecho al trabajo, a la salud. Claro. Pero esa materia no se va a resolver sacando esta. Entonces es una discusión que puede durar 3 programas. Sí, por eso quería dejar el titular simplemente y tenemos un bloque más todavía para desarrollar lo último, que es el tema de la seguridad que tanto le preocupa a la gente. Quizá no tanto vinculado a esto, que también es importante, sino que a eso que está en la ciudad, el robacoche, la asalta calles, el motoqueiro, el motochorro. El ministro Federico González tuvo una frase que a lo mejor se compadece con la realidad de los datos estadísticos, pero la gente se enojó cuando dijo somos uno de los países más seguros de la región. Pero la gente no lo siente así. Así es. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa con Enrique Riera, futuro ministro del Interior. Enrique Riera, escudero con nosotros, senador nacional ahora mismo, pero ya en breve ministro, casado con Cruz Encina. ¿Cuántos años ya con Cruz? 36 años.
De paz y progreso. De paz y progreso, y 3 chicos, 2 casados, un nieto en camino. Trae mi liga entonces. Claro, este era el plan original, pero se vio temporalmente afectado por este ministerio que está en camino. Y bueno, así nos toca. Yo también pensaba estar en un retiro, pero muy divertido, y estoy trabajando de lunes a lunes. Nos pasa, Enrique. Yo me acuerdo, Manuel, de María del Carmen. Irene y Maite. Irene y Maite. Claro. Sí. Estamos todos enamorados de las rieras nosotros en el barrio. Y sobre todo también me acuerdo de que tuviste una militancia y tenés hasta ahora muy fuerte ligada al San José. Sos un Sanjo. Sanjo. Con todo lo bueno y malo que eso tiene que... Y ahí vas a tener que hacer una distinción, porque en términos de la perrada, sanjosiano es el bueno y Sanjo es el despectivo. El despectivo. Claro. Pero realmente... es así, ¿verdad? Yo me retiré a tiempo, yo me retiré en primer grado ya y me fui con los jesuitas. Pero claro, esa promoción 76, histórica de nuestro querido Camello Yáñez, de Albertini, Tini, Federico Peroni, Enzo Editore, Hugo Galli, Luis Horacio Amarilla, Jack Balanzá, Adrián Emner. Sí. Lindo equipo. Hermosa, muy buena gente. Tenemos hasta hoy un chat. Posiblemente, imaginen ustedes también. Al entrar al Ministerio Interior van a encontrar el prontuario de cada uno. Pero bueno, esa es una broma. Hablando del Ministerio Interior. Vos dijiste bien, es político, pero también va a tener que hacerse cargo del gran reclamo que es la inseguridad, incluyendo ese tema tan difícil del norte, donde te aparecen grupos, que el ejército no sé qué cosa, que el EPP, que es una franquicia, que no es, los narcos. O sea, tenés realmente un escenario complejo, lo estás trabajando, hay un plan de seguridad, ¿cómo vas a hacer? Sí. Hay algunas respuestas, algunas propuestas que pueden dar alguna luz en esto. En términos de misión, son 2 claramente, están escritas, no hay secreto. Uno es la seguridad interna, que es lo que está hablando, y el otro es la gobernabilidad democrática. O sea, el funcionamiento del sistema también es mi tarea en la parte política institucional. En cuanto a lo primero, que es lo que a la gente le preocupa, hay promesas electorales que tengo que cumplir. Una de ellas es triplicar los linces, que son una marca registrada, generan respuesta rápida, credibilidad, y eso va a ser inversión de recursos humanos y dinero. En lo segundo, hay un enfoque, a ver que no es una derecha dura, un enfoque con una visión más transversal social, porque según los números de la propia policía, extraoficialmente, otra vez no asumí, hay más de 90.000 jóvenes que han caído en tema de drogas en Capital y Central, y ellos dicen que el 80% de estos delitos pequeños, bagatelarios, el celular, la mochila... Que a veces terminan tragedia también. Que a veces terminan tragedia cuando se resisten o cuando están volados. Se debe a la necesidad de robar, vender, para volver a consumir. Bueno, este segundo sector, por llamarle así, conforme me dijo el propio Manuel Fresco, que es un crack, me dijo, acá hay muchos de estos jóvenes, miles, que pueden ser recuperados para la sociedad, pero necesitamos ni que vos ni la fiscalía nos los mande a Tacumbú, van a salir peor. Exacto. Entonces, cuando se produce la detención, lo ideal sería que caiga en manos de un profesional. Y el tercer sector, que no son los que venden ni los que consumen, sino los que están todavía afuera, es una tarea de prevención a cargo del Ministerio de Educación y la sociedad civil. Entonces, el trabajo es triple, porque yo me voy a hacer cargo de la oferta, el Ministerio de Salud de la demanda y el Ministerio de Educación de la prevención. Y ese trabajo tiene que ser coordinado, tiene que ser pensado, tiene que ser cronograma, responsable, monitoreo, en fin, como un programa completo. Y el tercero es la violencia de género intrafamiliar, que realmente es una pandemia. Una pandemia. Y ahí hay algunos casos muy terribles. Terribles. Y ahí hay algunas tecnologías, como el tema de las tobilleras, que está listo y no se aplica por falta de voluntad o por no sé por qué, ¿verdad? Pero el tema es que la famosa prisión domiciliaria no funciona, porque tenés aparte un policía adelante, el tipo salta por atrás, cuando llegan es tarde. No, ha ocurrido que han matado policías que fueron a intervenir en una pelea. Ahora, me parece bien, ojalá se avance en eso, pero también me preocupa otro aspecto, que es la corrupción en las fuerzas policiales. Demasiados casos de polibandis. Bueno, ahí hay una serie de medidas que van a ayudar. Uno es la ley de policía que estamos empujando, que nos quedamos a 70 artículos, yo creo que va a salir este mes que me queda todavía adentro. Por lo menos esa es la encomienda me dejó Fidel y otro grupo, que firmamos de todos los colores. Y eso va a tener, por un lado, fortalecido el asuntos internos, el control. Por otro lado, un sistema de promoción y ascenso puro y duro, como el que tuvimos en el Consejo, donde ya no entre solo la claque, solo los correligionarios, solo los amigos, las recomendaciones de los políticos locales de todos los colores,
Porque si vos no premiás a los mejores, no hay forma de separar la paja del trigo, ¿verdad? Un tercer tema no menor es el uso de todos los instrumentos para garantizar la ciudadanía. En algunos lugares ya se está usando, casi te diría trimestralmente, el polígrafo, que no es 100% efectivo, pero que filtra algo. Claro, algo. Bueno, hay otros mecanismos también. Entonces yo creo que, y también va a haber cambio de comandante, como es tradicional, con un nuevo gobierno después del 15 de agosto, y la idea es elegir el mejor de los mejores, ¿verdad? Para mandar una señal clara, ¿verdad?, de que se tienen que hacer las cosas bien. Y obviamente mandar la señal con el ejemplo. Yo estoy convencido, Mario, que si la cabeza tiene conducta y tiene discurso, automáticamente el resto lo va a hacer. Errores probablemente van a haber. El tema de las cárceles, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que hoy, antes, vos sacabas un delincuente de la calle, lo metías en la cárcel y estaba, entre comillas, resuelto el problema. Pero la verdad es que hoy le damos oficina gratis, porque le estamos adentro. Pero eso ya no depende en realidad de vos. Bueno, pero yendo a la promoción 76, Ángel Ramón, el negro Barcini, Sí. es ministro de Justicia, es mi amigo, hablé con él 3 veces, y estamos empezando a coordinar medidas que puedan disminuir eso, que donde también tiene que entrar, Mario, la otra pata, porque eso sí es importante decir, ¿verdad? Cuando Sí. vos hablas del Estado paraguayo, la gente automáticamente mira al Ejecutivo, ¿verdad? Sí. Pero no olvidemos la Fiscalía y el Poder Judicial. Claro. Al ciudadano común lo que quiere es justicia. Si vos detenés a un tipo que mató a tu hijo, vos querés que el fiscal lo acuse y que el juez lo condene, y ahí termina el proceso. Y todo esto es Estado paraguayo. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, en el caso de los Se presos. me acaba el tiempo. Bueno, pero definime ese concepto. Defensoría pública. Sí. La pregunta es, ¿cómo que tenemos el 80% de los presos que están procesados y no condenados? Sí. De violación flagrante de derechos humanos. Eso es tremendo. Bueno, entonces hay que hacer mover el Estado. Ese es mi trabajo también como ministro del Interior. Bueno, Enrique, se nos fue el tiempo. Qué lástima porque podríamos hablar horas, Sí. pero es una simple Como muestra, antes, sentado en el corón de la vereda mientras pasaba el tranvía. Sí, el tranvía, y pasaban pocos autos en aquella época. 64 años tenemos los dos. Sí, 64. Estamos ahí. ¿Te sentí con fuerza para esta misión tan difícil? Y sí, no estaban los planes, pero te diría que medio me remotivé. Sí. Porque sinceramente creo que a un presidente que ganó limpiamente y que tiene tan buenas intenciones necesitamos ayudarlo. Enrique Herrera, podemos discutir, podemos cuestionarlo, pero yo soy de los que todavía cree en Enrique hasta ahora, y sobre todo por un motivo muy especial, que es su honestidad. O sea, se puede decir mucho de Enrique, pero sigue siendo el mismo de siempre, y que sepamos, no tenés casa en Miami No. ni tus depósitos en Es Suiza. más, para poder Espero que seguir así siga avanzando siendo. ya a esta altura, después de 36 años de casado, estoy tratando de pagar deuda familiar. Por ejemplo, arreglar mi casa después de 28 años, cambiar el auto que tiene 11. Esa es una buena credencial, ¿eh? Sí, Aunque sí. parezca poco. Bueno, vos me dijiste estar trabajando 24 horas al día y pasaste por la Intendencia de Asunción. Quiere decir que ni una moneda llevaste. ¿verdad? Es así. Es más, habrá gastado. Sí, sí. Pero teníamos el bichito de la política también y nos picó bien Y fuerte. te sacaste la gana. Claro. Ya está. Enrique, fuerza. Gracias. Y Gracias, estamos Mario. acá para, por supuesto, informar y también para criticar cuando haga falta, ¿sí? Sí, y también para comunicar, Mario. Sí. Te digo esto que no es una primicia, pero es real. Santiago Peña quiere que sea un gobierno que le hable a la gente, no de espaldas. Entonces, más de una vez vamos a estar acá para explicar por qué salió o por qué fallamos. ¿verdad? Enrique Riera Escudero es el ministro del Interior elegido por Santiago Peña. Viene con el respaldo de un presidente que tuvo muchos votos. Tendrá que cumplir con muchas expectativas. Por supuesto que estaremos ahí para ser testigos de eso, que es un gran desafío para su carrera, pero sobre todo porque la necesidad de la gente ya no puede esperar más. Necesitamos mayor seguridad, necesitamos mejor calidad de la democracia. Ojalá nuestro invitado hoy sea protagonista de ese cambio. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.